Bienvenidos, amados hermanos, a nuestra clase de los miércoles en que estamos estudiando la confesión belga de fe. Y la última vez empezamos el artículo 26 que habla de la intercesión de Cristo. Una de las cosas muy importantes que debemos recordar cada uno de nosotros es que la obra de Cristo no es solamente la obra terrenal que Él realizó, sino también su obra celestial que Él está realizando. Y a esa obra se le llama su intercesión. Él es nuestro intercesor o nuestro abogado. Y entonces, la última vez vimos la primera parte del artículo 26 que nos recuerda que solamente podemos tener acceso a Dios a través del único mediador y abogado Jesucristo, el justo. Y dijimos que una enseñanza clave para que Él sea nuestro mediador y abogado es que Él debe ser verdadero Dios, pues para que su intercesión pueda ser eficaz, ¿verdad? Perfecta. Y también verdadero hombre, porque de esa manera puede interceder por los hombres, es decir, hombres y mujeres. Entonces, aunque Él es glorioso, dice el artículo 26, aunque Él es majestuoso, eso no nos debe intimidar. Al contrario, nos debe llenar de gratitud y de confianza, no porque tengamos un derecho inherente, sino porque Él nos ha adoptado y Él llega a ser nuestro hermano mayor, nuestro Salvador. Y por medio de Él podemos nosotros tener acceso al Padre y debemos tener cuidado con la imaginación religiosa, ¿se acuerdan? De imaginarnos a otros mediadores o intercesores. Y una de las razones que da la confesión belga es de que Cristo es Dios, es perfecto, se hizo hombre como nosotros, murió por nosotros, y entonces podemos hallar a alguien más que nos ame más que Jesucristo mismo. De ninguna manera. Por eso Él es nuestro mediador. Si Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, entonces Él realmente está comprometido con nosotros, con su iglesia. De manera que la intercesión de Jesús es tan importante porque nos da ese acceso. Él es el puente seguro que nos lleva al Padre. Podemos tener comunión con nuestro Padre por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo siempre. Nuestro Dios nunca está demasiado ocupado para no prestarnos atención. ¿Ok? Entonces vean la perfección de la obra de Cristo, de que Él murió por nosotros como nuestro mediador y ahora sigue actuando a nuestro favor como nuestro intercesor. Y por eso es que, como aprendimos de Jonás, la salvación de principio a fin pertenece a Jehová, pertenece a Dios. Bueno, ahora la confesión continúa diciendo así: por tanto, fue solo por desconfianza que se introdujo esta práctica de deshonrar en vez de honrar a los santos, haciendo lo que ellos nunca han hecho ni han requerido, sino que al contrario han rechazado resueltamente, de acuerdo con su obligación ineludible, como se hace evidente por sus escritos. Bueno, el diablo, hermanos, desde el principio del mundo, siempre ha trabajado para apartarnos de Dios. Y un arma poderosa que él usa es la desconfianza. Si ustedes recuerdan, al tentar a Eva, él empezó a meter dudas, semillas de desconfianza en Eva, de que Dios en realidad no era bueno con ella, con ellos. Y
Satanás no ha dejado de usar ese método de sembrar la semilla de la desconfianza. Él sabe que nosotros somos muy débiles y tendemos a desconfiar de Dios. Si estamos enfermos, nos mete desconfianza, ¿verdad? Si estamos sin trabajo, Él va a sembrar la semilla de la desconfianza. Si hay problemas en el matrimonio, igual. Si hay problemas económicos, igual. Él siempre va a llevarnos por el camino de la desconfianza. Y saben que la iglesia ha caído en la trampa de Satanás. De hecho, dentro de la cristiandad, pues muchísima gente vive engañada pensando que Dios de alguna manera sí nos ama, pero no nos ama de tal manera que nos permita entrar a su presencia en cualquier momento, y para eso necesitamos, por así decirlo, hacer citas. Como no podemos llegar directamente a Dios a través de Jesús, como Jesús es Dios también, aunque sea hombre, pero Él es santo y perfecto, entonces Él no va a escuchar directamente a gente pecadora como nosotros. Y entonces la iglesia, la gente ha inventado otros mediadores y dicen, ¿por qué no mejor le pides al apóstol Pablo o al apóstol Pedro o el apóstol Juan o a la Virgen María, y de esa manera ellos pudieran interceder por ti ante Jesús, y luego Jesús intercede ante el Padre por nosotros? Y entonces crean una escalera jerárquica, ¿verdad?, de acceso a Dios. Por eso la confesión dice, por tanto fue solo por desconfianza que se introdujo esta práctica de deshonrar en vez de honrar a los santos. Es decir, cuando tú dices, le voy a pedir a San Pedro, le voy a pedir a San Pablo, le voy a pedir a San Juan para que Dios me ayude, no los estás honrando, porque ellos en sus escritos nos enseñan que solamente tenemos un intercesor, que es el Señor Jesucristo. Vamos a tomar el ejemplo del apóstol Juan. ¿Él nos enseña que debemos pedirle a Él? No. ¿Qué dice San Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el apóstol Pablo, pues sus escritos están llenos, ¿verdad?, de mostrarnos cómo el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? 1 Timoteo 2:5, que dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el apóstol Pedro, pues ustedes recuerdan en el libro de Hechos, ¿recuerdan Hechos 4:12? Vamos a ver qué dice Hechos 4:12. Es el apóstol Pedro que está predicando en Jerusalén ante los judíos. Y entonces él dice a los judíos, les dice así, vean cómo está en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, él está hablando, ¿verdad? Llega al versículo 11 y hablando de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, dice, Él es la piedra desechada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué dice después? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los santos, ¿verdad?, que en la Biblia es una palabra que se refiere a todos los creyentes, pero particularmente en ese caso a los profetas, a los apóstoles, la referencia es a ellos, y dice, no los honramos cuando les pides a ellos en lugar de pedirles a Jesús, los deshonras. Piensen esto, imagínense,
que el apóstol Pablo estuviera aquí en vida y de repente nosotros empezamos a orar en el nombre del apóstol Pablo. ¿Se imaginan? Él no podría creerlo, ¿verdad? Sería el primero que nos prohibiría hacer eso. ¿Se acuerdan de hecho cuando él estaba en Tesalónica, me parece? Y entonces fue él y Bernabé, predicaron y ¿qué fue lo que sucedió? Estoy recordando cuando quisieron adorarlos como dioses y ofrecerles sacrificios. ¿Okay? El apóstol Pablo dijo, no hagan esto, nosotros solamente somos hombres, no tienen por qué adorarnos a nosotros. ¿Ok? Bueno, dice la confesión, por tanto fue solo por desconfianza que se introdujo esa práctica de deshonrar en vez de honrar a los santos, haciendo lo que ellos nunca han hecho ni han requerido, es decir, no le piden a nadie, no le exigen a nadie que hagamos eso, sino que al contrario han rechazado resueltamente, de acuerdo con su obligación ineludible, como se hace evidente por sus escritos. Entonces, ¿cuál es la clave para no inventar otros mediadores aparte de Cristo? Pues como dice la confesión, leyendo los escritos de los mismos profetas y apóstoles, porque en ellos está la evidencia de que solamente Jesucristo es el único mediador. Por eso dice, como se hace evidente por sus escritos. Entonces la solución es leer la evidencia constatada en los escritos inspirados por el Espíritu Santo que escribieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto quiere decir que la fuente de la superstición y de la idolatría y de la invención de otros intercesores es no leer la palabra de Dios. Es hacer a un lado la Escritura, es no informarse de la Escritura, porque es la fuente divina que nos dice lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Para terminar este párrafo, dice la confesión, tampoco tenemos que usar como excusa aquí nuestra indignidad, porque el punto principal aquí no es que debamos ofrecer nuestras oraciones a Dios con base en nuestra propia ¿qué? Dignidad, sino solo con base en la excelencia y dignidad del Señor Jesucristo, cuya justicia llega a ser nuestra por la fe. ¿Se dan cuenta? La gente, una vez que acepta la semilla de la desconfianza y rechaza la evidencia escrita, dicen, somos indignos de ser escuchados. Por lo tanto, apelemos a los santos, hablando en ese caso de Pablo, Juan, Pedro, etcétera, y los demás que han sido inventados después de la escritura del Nuevo Testamento. Entonces ellos dicen, somos tan indignos que solamente va a escuchar a aquellos que han sido verdaderamente ¿qué? Santos. Pero la confesión dice, no se trata de eso. En realidad, delante de Dios, el único santo y el único digno, ¿lo recuerdan de Apocalipsis? ¿Quién es el único digno de abrir los sellos? El Cordero. Aparte de él, ¿había alguien más digno? Ninguno. Entonces, no se trata de que si somos dignos, porque no lo somos, ni tampoco se trata de que somos muy indignos y por eso mejor pidámosle a los que sí son santos que intercedan por nosotros. No, se trata de que en la evidencia escrita de la palabra de Dios encontramos que no vamos a orar con base a nuestra dignidad o mérito, sino con base en la excelencia y dignidad del Señor Jesucristo. Entonces la confesión de fe basada en la Escritura quiere que veamos
no nuestra supuesta dignidad o la supuesta dignidad de los santos, ni tampoco que miremos a nuestra indignidad, sino que veamos a quién o a qué, en este caso, en palabras de la confesión, que veamos la excelencia y dignidad del Señor Jesucristo. O, dicho de otra manera, la dignidad excelente del Señor Jesucristo, cuya justicia, dice, llega a ser nuestra por la fe. Recuerden que una vez unidos a Cristo, por eso es que nosotros no hacemos distinción entre santos y menos santos o santos y no santos. No, porque cuando llegamos a estar unidos a Cristo, ¿se acuerdan que hay una doble imputación? Es decir, que se pone a cuenta de alguien lo que otra persona hizo. De hecho, hay una doble imputación, ¿se acuerdan? Doble acreditación. Lo vimos de Isaías 53, que Jehová cargó en el Mesías nuestros pecados. Es decir, le imputó judicialmente, puso a nombre de él nuestros pecados y lo castigó a él por nosotros. Pero la obra de Cristo no termina allí. La obra de Cristo continúa en que ahora que Él ha muerto por nosotros y ha pagado, su obediencia perfecta, su justicia, su santidad, se nos imputa a nosotros. Es decir, se nos atribuye. Cristo dice, te regalo legal, judicialmente, te doy mi justicia, te doy mi santidad, te doy mi obediencia. Y es eso lo que nos permite tener acceso al Padre por medio de Cristo. ¿Ok? Entonces, varios puntos importantes en este párrafo. Cuidado con la desconfianza. La fe verdadera incluye el elemento de la confianza, pero el diablo siempre quiere meter desconfianza. ¿Ok? Recuerden, la fuente de la superstición es no leer la evidencia escrita en la palabra de Dios. Y el Señor quiere que no nos miremos a nosotros, sino a la dignidad excelente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas sobre este párrafo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. Correcto, cuando se escribe la confesión belga, ¿verdad? Estamos hablando en el año 1560, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la Biblia ya se había empezado a distribuir, pero la enseñanza popular era que la Biblia era un libro bastante difícil de entender, bastante oscuro incluso, y solamente los especialistas podían leer la Biblia y nosotros solamente teníamos que escuchar lo que ellos decían. El problema era que esas personas también habían tergiversado la Escritura, y entonces la enseñanza que ellos comunicaban a los feligreses pues era una enseñanza errónea con respecto a la intercesión de Cristo. Correcto, sí. Ellos enseñaban de esa manera. Pues de hecho hasta la fecha, ¿no? En la Iglesia Católica Romana se enseña que María, pues es corredentora, es cointercesora. Todavía, por eso uno ve las imágenes, ¿verdad? Están los santos, uno puede ir y pedirle a ellos. Por ejemplo, ahora que fui a ver a Manny, ¿verdad? Al hospital, pues hay una capilla ahí, ¿verdad? Hay una capilla. Y había una imagen ahí, no sé de quién, y pues la señora que estaba allá le está pidiendo y lo tocaba, ¿no? Y pues, bueno, ¿de dónde sale eso? Pues de la superstición, de la mala enseñanza, porque la Biblia nos pide que oremos al Padre en el nombre de Cristo, nuestro intercesor.
Claro, el error consiste básicamente en dos cosas: no leer lo que está y actuar por ignorancia. Y segundo, leer y rechazarlo. Porque sí sucede eso, ¿verdad? Lo leemos, lo entendemos, pero decimos no. Y ya cuando pasa eso, pues ya no hay remedio, a menos que el Espíritu Santo realmente nos abra los ojos. Es lo que le iba a decir, que ahí entra el Espíritu Santo. Así es. Aunque lo leamos, Sí, si no tenemos al Espíritu Santo, correcto. no lo vamos a llevar a Sí, cabo. exacto. Porque puso de ejemplo a Eva. Sí. Eva se comunicaba con Dios. Así es, así es. Que aún así Aún así, hermana. tuvo desconfianza. Sí. Imagínense nosotros. Así es. Por eso es que lo que la Confesión de Fe dice, que lo escribió en 1560, es tan actual y relevante para hoy. Tengamos cuidado con la desconfianza. Tengamos cuidado con estar insatisfechos con la obra de Cristo. Miremos a su dignidad excelente y vayamos siempre a la evidencia infalible que está en la palabra de Dios. Sí, hermana. Con respecto a la intercesión. Sí. La intercesión viene después de la obra de Cristo. Después de su obra mediadora, correcto. Que antes de no intercedía por nosotros. Correcto. O sea, este es bien interesante, hermana, él como sacerdote eterno, porque recuerda que él, de acuerdo con el Salmo 110, él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote eterno, y si recuerdas a Apocalipsis, en los estudios que hemos tenido, él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, él es un sacerdote eterno. Y en ese sentido, en su sacerdocio eterno, él siempre ha actuado a nuestro favor. Es difícil explicarlo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que en el tiempo y en la historia, cuando él lleva a cabo su obra de redención, entonces, al ascender al Padre, empieza su obra de intercesión. Además de que también el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero, o sea, el pueblo de Dios, los elegidos, nunca nos hemos quedado sin la intercesión del Espíritu ni sin la intercesión del Hijo, porque ellos son Dios y exacto. O sea, su sacerdocio es eterno. Lo digo porque mencionó de que tiene que ser 100% hombre. Así es, así es, exacto. Antes de ser hombre. Claro, no quiere decir que no fuese intercesor, ¿verdad? Pero para nosotros entenderlo en el tiempo y en la historia, Él se hizo hombre por nosotros. Otra vez es una realidad que rebasa nuestra mente, pero es bien interesante porque Él es sacerdote eterno. Siempre ha sido nuestro sacerdote. Que uno piensa, o como se dice, la imaginación, ¿verdad? Sí, que uno puede pensar que los del Antiguo Testamento no eran salvos porque todavía no venía Cristo. correcto. No, pero el Salvador es el mismo. Es el mismo, correcto. Es que en el tiempo, ahora sí que nos dio a conocer. Exacto, se reveló así es, hermana. Lo que ya era. Así ¿no? es. En la realidad de la eternidad. Exacto, por decirlo así, exacto. Pero descendió a la tierra para decir, también ¿cómo se dice? Se dejó en el tiempo y en la historia también esa realidad. Así es, así es. Sí, sí, es profundo y grandioso. Que aunque ya estaba decretado, tuvo que haberse hecho. Exacto, Si hermana. no se hubiera hecho. Exacto, no. exacto. Era imposible. Así es. En un sentido, ¿verdad? Los elegidos, los que creemos por gracia, siempre hemos estado unidos a Cristo. Siempre. Muy bien. Que no los sepamos, ¿verdad? Así es. Continuemos, ¿verdad? Y dice nuestra confesión, por tanto, otro por tanto, ¿verdad? Por tanto. Recuerden que estos dos por tantos están basados en el primer párrafo. El apóstol, para remover ese temor insensato, o mejor dicho, desconfianza, otra vez, regresamos a eso, correctamente dice que Jesucristo en todo fue hecho semejante a sus hermanos, de acuerdo con Hebreos 2, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar
los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten cómo ahora la confesión hace una pequeña diferencia en cuanto a la obra diversa y rica de Cristo. Ya nos habló de su majestad, ¿verdad? Divina. Ya nos habló de su dignidad excelente. Él es sublime, Él es perfecto. Eso no nos debe intimidar. Si Él nos salvó, Él nos ama más que cualquier otra persona u otro ser. Pero ahora noten cómo la confesión de fe lleva nuestra atención a lo que dice Hebreos 2:17, en que hace más énfasis en la naturaleza humana del mediador intercesor, pero apuntando hacia su misericordia. ¿Ya lo vieron? Cuando dice, en todo fue hecho semejante a nosotros, para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, la Biblia quiere que tú veas en Cristo a tu misericordioso sumo sacerdote y además a tu fiel sumo sacerdote. Él es compasivo, pero no basta con ser compasivo, sino que Él también es fiel. Nunca te va a fallar, nunca. Entonces veamos la misericordia de nuestro sumo sacerdote y la fidelidad de nuestro sumo sacerdote, que se hizo como tú y como yo, sin pecado, claro. Y entonces puedes acercarte a Él con confianza y a través de Él con seguridad puedes llegar al trono de la gracia. ¿Ok? Bueno, y dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten, su misericordia se hace más real todavía, porque Él no solamente condesciende desde arriba, por así decirlo, y dice, quiero ser misericordioso, quiero ser fiel, sino que su misericordia y su fidelidad se hicieron realidad cuando se encarnó y en su humanidad verdadera fue tentado en todo. De modo que Él, cuando tú eres tentado, de modo que cuando la semilla de la desconfianza entra en nuestros corazones, cuando nos sentimos desanimados, Él te entiende, Él se compadece y Él viene a tu socorro, te ayuda cuando llega la tentación. Él automáticamente puede liberarnos de la tentación, pero también está la responsabilidad del cristiano, ¿verdad? En que debe de luchar en contra de la tentación. Pero recuerda, luchas en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la confesión de fe llama nuestra atención a la misericordia de nuestro sumo sacerdote, a la fidelidad. ¿Alguien puede ser más misericordioso que nuestro sumo sacerdote? ¿Alguien puede ser más fiel que nuestro sumo sacerdote? ¿Alguien se puede compadecer y entendernos más cuando somos tentados que el mismísimo Hijo de Dios? No. ¿Ok? Dice, y además para alentarnos, como si eso no fuera suficiente, ¿verdad? Dice la confesión, y además para alentarnos a acudir a Él, dice, otra vez citando Hebreos, en este caso 4, por tanto, teniendo un grandioso, grande, majestuoso sumo sacerdote que traspasó los cielos. Noten, cuando dice que traspasó los cielos, está en referencia a los sacerdotes terrenales que traspasaban, ¿qué? Que traspasaban el velo, ¿verdad? Terrenal, que era una figura del santuario celestial. Y dice, teniendo a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vean cómo el autor de Hebreos es bien clarito. Él quiere que no se nos olvide que nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos es ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro sumo sacerdote aparte de Él. Dice,
Por tanto, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, otra vez, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Noten, a veces citamos este texto, pero a veces lo citamos descontextualizado o no le damos el valor que se merece la obra redentora e intercesora ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué podemos acercarnos con confianza? Por Cristo. ¿Por qué podemos llegar al trono de la gracia? Por Cristo. Solamente por Él. Hermano, Sí. antes de pasar, hermano, fíjate que me está llamando la atención que dice, o comprendiendo un poquito más cuando dice, tenemos un sumo sacerdote, no dice un rey, No. sino un sacerdote que en el sentido del Antiguo Testamento, pues los que ofrecían sacrificios eran los sacerdotes, Sí. porque ya había pecado el pueblo. Exacto. O sea que en realidad nosotros también podemos caer en la tentación. Así es, claro. Y decir, sí, pero no te quedes ahí. Así es. O sea, tienes a Cristo como el que te puede ayudar Así es. y está intercediendo. Y Exacto. te perdona, Así es. ¿verdad? Así es. Ya no necesitamos de sacerdotes humanos porque tenemos a un gran sumo sacerdote. ¿Ok? Muy bien. Dice la confesión para terminar este párrafo, el mismo apóstol dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos otra vez con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Así es, en plena certidumbre, la plena certidumbre que debe tener el cristiano por la obra maravillosa de redención e intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, acércate con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Cuando enferma cualquiera de nosotros, ¿no? Es normal que como seres humanos nos sintamos conmocionados, tristes, espantados, pero el cristiano sabe que incluso si llega a morir un ser querido confiando en Cristo, esa persona no ha sido abandonada. Esa persona no ha quedado en el aire y ahora qué va a pasar con él o con ella. No, sino por la obra redentora e intercesora de Cristo, él o ella, quien sea, está seguro en las manos de nuestro Señor y Redentor. Y luego dice, de la misma manera, mas en Hebreos 7, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vean cómo dice, permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable, su intercesión es inmutable, no cambia, es fiel, por lo cual puede también salvar perpetuamente, para siempre, a los que por Él, por medio de Él, se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Noten ahí cómo hay la doble obra de Cristo mencionada. Por un lado, Él actúa como nuestro Redentor, porque aunque Él ya murió en el tiempo y en la historia, la gente cuando cree en Él, en ese momento Él redime, rescata, salva. Por eso dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y además la otra función es viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, siempre, hermano, hermana, siempre el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Entonces, esa idea de que Cristo ya te salvó y ahora depende de nosotros preservar nuestra salvación, no es bíblica. Aquí nos damos cuenta que
si no fuera por la intercesión de Cristo, al ser tentados, ¿qué pasaría? Caeríamos en pecado. O hablando en términos de la salvación, al ser tentados, perderíamos nuestra salvación. Pero como Cristo le dijo a Pedro, yo he rogado por ti, y gloria a Dios, Él está siempre intercediendo por sus hijos. Pastor, Sí. cuando habla de interceder, no solamente es para no caer así tentados, sino aún cayendo. Claro, exactamente, para en ese caso, la intercesión de Cristo se realiza en base a su obra perfecta de redención. Entonces, aunque uno cae en el pecado, no pierdes la salvación, porque Él ya logró una salvación perfecta. Pero entonces su intercesión también incluye lo que dices. Si caemos en el pecado, Él nos va a disciplinar, pero nos va a rescatar, nos levanta, por así decirlo, y otra vez seguimos viviendo, ¿verdad? Como salvos, como cristianos. Es un buen punto eso. O sea, la intercesión de Cristo es rica, es diversa. No es solamente que nos libera de la tentación, sino recuerden que la intercesión de Cristo, como la intercesión del Espíritu Santo, incluye también que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Ok? Ahí sería, nos preguntarían, entonces, ¿por qué los cristianos oran por otros cristianos? ¿No? O sea, estaría como esa pregunta. Pues nosotros, nuestra intercesión, o podría decir, no intercesión, nuestra oración a Dios por otros hermanos es el reflejo de que Él nos hizo profetas, sacerdotes. Claro, compartimos su unción. Pero no tiene la misma función que la del Señor. Claro, o sea, todo lo hacemos basado en la obra de Él, en su obra de redención y su obra de intercesión. Y claro, nosotros oramos pidiendo en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, para que el Señor ayude a mi hermano, ayude a mi hermana, ayude a los hermanos perseguidos, ayude a su iglesia en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Entonces, alguien pudiera llegar a la conclusión, bueno, si Él es nuestro intercesor, ¿por qué orar unos por otros? Bueno, pues porque Dios lo manda en su palabra, ¿verdad? Lo manda en su palabra. Esa es su voluntad revelada. Cuando caemos en el pecado y Dios intercede, Romanos 8:28, Ujú. bueno, dice, Dios hace todo para el bien. Exacto. Aquellos que están llamados a acuerdo de su propósito. Exacto. Buen punto, ¿verdad? Porque como decía nuestra hermana, la intercesión no es solamente cuando estamos siendo tentados para pecar, sino también cuando estamos atravesando tribulaciones, pues el Señor, ¿verdad?, intercede por nosotros en el sentido de sustentarnos, animarnos, consolarnos, fortalecernos, etcétera, etcétera. Así es, y Él cambia lo que parece negativo para nosotros en algo positivo, para nuestro bien, en todas las cosas. Sí, hermano. Intercesiones a continua y perfecta. Así es. Para todos. No Para solamente todos. Nosotros podríamos decir, pues ahora sí que pequé, entonces ahora sí va a interceder. No. Él siempre está intercediendo. Claro. Él en ningún momento nos abandona. Él siempre vive para interceder por nosotros. Para siempre. Siempre lo hace. Bueno, ¿qué más se puede requerir? Dice la confesión. Porque Cristo mismo dice, para terminar ese párrafo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten el énfasis, sino por mí. Cristo está hablando y se refiere a Él mismo. Él es el puente. Él es la escalera. ¿Se acuerdan del sueño de Jacob en Betel? La escalera por la que los ángeles subían y bajaban. ¿Quién es la escalera? Cristo. Él es el puente, Él es el mediador. ¿Con qué propósito entonces debiéramos buscar otro abogado? Ya que a Dios le ha placido darnos a su propio Hijo como abogado. Claro, si Dios, como dice la primera parte del artículo 26, lo ha designado,
Entonces, ¿por qué buscar a otro abogado? ¿Acaso puede haber un mejor abogado que el mismo Hijo eterno de Dios? Por eso la confesión dice, ¿con qué propósito entonces? O sea, ¿de qué se trata? Como decías la hermana hace rato, si lees la Escritura y la rechazas, pues entonces ya estás rechazando la designación de Dios mismo, de que su Hijo es el abogado, el intercesor. Pero si desconoces, pero dices, soy cristiano, soy cristiana, amo a Dios, y llegas a leer la Escritura y lo ves, entonces dices, esta es la verdad, no necesito buscar a otro abogado. Dice la confesión, no lo abandonemos para tomar a otro, mejor dicho, buscar a otro, sin ser capaz de nunca encontrarlo. Porque Dios sabía bien al darnos a su Hijo que éramos pecadores. Entonces, no lo abandones, no busques a otro. No, ya lo leímos también de Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Puedes buscar, y si llegas a la conclusión de que ya encontraste a otro mediador, ese mediador es un falso mediador, porque el único mediador es Jesucristo. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Y vean cómo se parece mucho a lo que dice Hebreos, ¿dónde está? Hebreos 4, del 14 al 15, cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. O sea, es la misma idea, ¿verdad?, que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. El único mediador es Jesús. Y aquí también el autor de Hebreos dice, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran intercesor es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, no lo abandonemos a Jesús. Recuerden, podemos abandonar a Jesús de muchas maneras, y una de ellas es cuando ya estás buscando a otros mediadores. Pues estás despreciándolo, y Él no quiere que eso suceda con nosotros. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, para la siguiente clase terminaremos, creo, sí. Bueno, vamos a terminar, nos faltan unos 5 minutos, es verdad. Por tanto, dice, otro por tanto, ¿verdad? Por tanto, por tanto, por tanto. Este es el último por tanto. Como conclusión, de acuerdo con el mandamiento de Cristo, invocamos al Padre Celestial a través de Jesucristo, nuestro único mediador, como se enseña en la oración del Señor. Por eso es que cuando oramos, podemos orar y decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, se puede, pero con más precisión bíblica, en realidad solamente oramos al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Como Él es el mediador, Él es el intercesor, por eso es que oramos en el nombre de Cristo. Ahora, cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la oración, es correcto, pero bíblica, teológicamente no lo es, ¿verdad? No lo es, ¿por qué? Porque no estás orando en el nombre de los tres y después orando a quién, ¿no? Sino es en el nombre del mediador para llegar al Padre con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? En ese sentido, toda la obra de la salvación es trinitaria, pero incluso también nuestra oración es trinitaria. Increíble, ¿no? Muy hermoso, muy hermoso. Por tanto, de acuerdo con el mandamiento de Cristo, invocamos, oramos al Padre Celestial a través de Jesucristo, nuestro único mediador, como se nos enseña en la oración del Señor. Claro, por eso es que la oración del Señor empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ¿por qué Jesús nos dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos? Pues Él nos está diciendo, entre líneas, por así decirlo, que podemos llamar al Padre nuestro Padre, ¿por medio de quién? De Él mismo.
De otra manera, no podemos llegar al Padre. Ya lo vimos en San Juan 14:6. Teniendo la seguridad de que cualquier cosa que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo nos será concedida. Y ahí la confesión de fe lo que quiere decir es cualquier cosa que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. No cualquier capricho, ni cualquier gusto. Es más, hay muchas cosas que pedimos que está de acuerdo con su palabra, pero Dios dice, no es el tiempo. Exacto. Así que, vean hermanos, qué hermoso es la intercesión de Cristo, cómo toca directamente el tema de la oración. ¿Por qué el apóstol Pablo puede decir, la oración del justo puede mucho? Como la gente, si no tiene todo el contexto de la obra de Cristo, llegamos a pensar, ay, porque yo oro mucho y fuerte, o digo palabras bonitas, ¿no? Yo, recuerdo de niño y de joven, pensaba de esa manera. Si oraba yo con más elocuencia o con más fervor, eso iba a ser más eficaz mi oración. No, hermanos. Exacto. Nuestra oración, la oración del justo puede mucho. ¿Por qué? Porque está basada en la justicia, en la santidad, en la perfección, en la dignidad, en la majestad, en la dignidad excelente de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él, ¿verdad? Alabemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar entonces con una oración. Oh Señor, gracias por este artículo tan maravilloso de la Confesión Belga, que nos enseña acerca de la intercesión perfecta y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para no buscar otros mediadores. ¿Quién nos puede amar más que el mismo Hijo de Dios? Ayúdanos a mirar a su dignidad excelente. Ayúdanos para que nuestra imaginación religiosa y supersticiosa no nos desvíe del único y verdadero mediador e intercesor. Gracias por su obra perfecta, por la cual Él siempre vive para interceder por nosotros. En su santo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos.